De regreso con ustedes aquí en Contoy Pensini por Globovisión. Gracias por estar ahí con nosotros. Tenemos nuestro próximo invitado, es Eloy Torres, @Eloycitos. Eloycito, sin ese internacionalista y profesor universitario. Eloy, bienvenido al programa. Siempre un placer hablar contigo. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Pedro. Un placer estar aquí para saludar a tu audiencia. Mira, tú que hablas y que representas bien a la diplomacia. El lenguaje de hoy en la OEA me tiene un poco impresionado porque tú oías a algunos de los representantes de distintos países y el lenguaje diplomático nació del francés. Bueno, ahorita que estamos en la OEA, por supuesto que es el español, pero es un lenguaje muy amable. La diplomacia tiene que ser muy amable, cortés. Tú puedes decirle a una persona lo que tú dé la gana, pero se puede decir de una manera. Eso se ha perdido entonces, ya no existe el lenguaje diplomático. Hay unos que decían, te vamos a dar la cortesía y el disfrute de este momento de tiempo. Y tú oyes que ese es los términos, como hablas tú, pues, y como hablan los diplomáticos. Explícame qué está pasando. Bueno, sí, tenemos 17 años prácticamente observando el desarrollo y la construcción de todo un idioma que se mueve pues entre la procacidad, entre la escatología, la grosería, la vulgaridad, que ha tenido sus momentos de mucha intensidad, como en este momento, y bueno, ya otros ha bajado, pues, ¿no? Hay que, sin embargo, reconocer, pues, que esto es una enseñanza para Venezuela y de los venezolanos. Yo se lo digo a mis alumnos a cada rato, que como en efecto tú decías, la diplomacia es una actividad que merece, en primer lugar, porque uno se representa a sí mismo, uno representa a un país, en este caso a Venezuela. Y uno debe ser lo más sensato, lo más prudente, lo más equilibrado, lo más, digamos, educado posible, por cuanto, en última instancia, el diplomático es justamente para construir puentes, no para destruir puentes. El diplomático es un individuo formado en idiomas, en derecho, en historia, en economía, justamente en la idea de construir un universo de compenetración con quienes te rodean. Y para ello tú tienes que mostrarte con educación, con prudencia, independientemente de las posturas que, digamos, sean encontradas. Siempre sacamos a relucir los ejemplos de Vietnam, de Bolívar, cuando se reunió con Murillo cuando se firmó el derecho americano, como dice, que se trató aquí por primera vez, o cuando incluso hoy en día las reuniones que se están dando en Colombia, en Cuba, a propósito de la FARC con el gobierno colombiano, en todos estos momentos siempre ha habido una gran dosis de ponderación y de equilibrio, porque andan buscando algo, andan buscando justamente la consecución de un determinado objetivo. Y para ello tú tienes que mostrarte con educación y con ponderación y justamente no ofender, porque si tú vas a buscar algo, tú debes ser prudente, debes ser ponderado. Y fíjate, a mí me gusta mucho invocar un gran ejemplo de un diplomático ruso, el soviético, Chicherin, quien Rusia estaba aislada, la Rusia soviética estaba aislada de todo el mundo, y Chicherin fue construyendo poco a poco un universo hasta el punto que cuando fue reconocida por los ingleses, quien lo recibe es el primer ministro de origen, por cierto, laborista, McDonald's, y todo extrañado de cómo un hombre como Chicherin, el representar a los obreros, cuando Chicherin es un aristócrata, y dice, caramba, estoy sorprendido, cómo usted, un aristócrata, representa un gobierno de obreros y campesinos, a lo que Chicherin le dice, y usted que por supuesto usted es hijo de un laborista, un fundador del sindicalismo británico, representa un gobierno burgués, es que ambos dos somos traidores a nuestra clase. Ah, mira qué bueno. Entonces, en ese Está sentido, bueno. yo creo que uno debe ser siempre muy comedido. Claro. En el ejercicio de la diplomacia uno debe ser muy Es prudente. que a mí lo que me pasó hoy me quedó un mal sabor de la reunión, de la actitud de la canciller que nos representa, como dices tú, en Venezuela, porque por un lado fue un lenguaje muy duro y por otro que a lo mejor tenía razón y tiene razón en muchas de las cosas que dijo, que quiero preguntarte, pero hubo tanto ruido, tantas cosas que uno le queda como cierta sorpresa, porque por ejemplo, ella habló de que ella trajo su abogado personal y que iba a demandar al secretario general de la OEA, a quien pidió y de distintos países que tenía que renunciar y lo acusó que lo que estaba montando era un plan golpista contra el país, ayudado por las grandes potencias como Estados Unidos, pero dijo que Almagro en el informe que hizo había cometido plagio, que las cifras no eran oficiales porque es muy difícil. Como tú sabes, si no producen las cifras del Banco Central, ¿de dónde las va a sacar? Pero sé que tuvo cifras del Fondo Monetario, algunas cifras que pueden obtener por ahí, y cifras que ni siquiera uno tiene que saber para saber cuál es la situación nosotros los venezolanos aquí en Venezuela. Dijo que aquí no hay ninguna crisis, que aquí Basta no hay con ir ninguna a ver a crisis. las colas que no hay azúcar, no hay pan, no hay leche, no hay café, la inseguridad anda por todas partes, yo creo que son las mejores cifras, unas cifras que son mucho más evidentes que las que aparecen en los papeles. Sí, realmente es una demostración de ofuscación por parte del gobierno venezolano,
quienes en ese afán pues por desmerecer la figura del secretario general Almagro recurren pues a todo tipo de insultos y todo tipo de descalificaciones que realmente, lejos de contribuir a mejorar el clima entre Venezuela y la OEA, porque fíjese, es la OEA la que tú estás hablando, porque independientemente tú puedes estar de acuerdo o en desacuerdo, es la OEA, es una institución en la cual tú formas parte de ella, y resulta pues que con ese lenguaje, el lenguaje que utilizó el señor presidente y el lenguaje que usó la canciller, son lenguajes que, lejos de acercarte a la solución, lo que hacen es alejarte de la solución y volcarte y lanzarte hacia una situación muy peligrosa. Vamos a analizar un poco las cosas de lo que sucedió hoy. Primero, la visita del presidente de la Asamblea Nacional con otros políticos de oposición, diputados. La gente esperaba un show y que iba a entrar, y fíjate lo que costó, hasta sometieron a votación si se iba a debatir hoy o no el tema del caso venezolano. Imagínate pedir que el presidente de la Asamblea estuviera allá adentro, lo que hubiera costado y lo difícil que hubiera sido. Y en eso sí la canciller creo que tiene razón, que los países son el Ejecutivo que tiene la representación de la política internacional. ¿Es esto cierto? Sí, es cierto. Sin embargo, hay que comprender que estamos rompiendo paradigmas en las relaciones internacionales, en el sentido que ya los gobiernos, ojo, estamos hablando de los gobiernos, no de los estados, son los que están representados allí en la OEA en última instancia, aunque se llama Organización de los Estados Americanos, porque el poder legislativo forma parte del Estado venezolano y es un poder, igual que el poder judicial y el poder moral y el poder electoral. Sin embargo, hay que comprender que estamos viviendo unos tiempos tan, digamos, tan dinámicos que hoy en día, fíjate, Pedro, el papel del Poder Legislativo en Venezuela ha adquirido una dimensión tan significativa y tan grande, porque son casi 8 millones de personas que votaron por la gente de la oposición que está allí, por la gente de la Mesa de la Unidad Democrática. Y resulta pues que esta votación, estos votantes han sido desconocidos en su gran mayoría justamente porque no están de acuerdo con la sintonía de la sinfonía pues del gobierno venezolano. En este caso, es cierto pues que la OEA es el escenario donde están los gobiernos, pero también resulta que hace unos cuantos años atrás, cuando ocurrió lo de Zelaya, se le ofreció el escenario a la canciller digamos, a un representante de ese gobierno, que ya no era gobierno en Honduras, para que hablara, y Venezuela fue uno de los principales motores. Luego la propia María Corina Machado, a quien se le cedió, Panamá le cedió el puesto para que hablara, ella fue condenada y suspendida de su inmunidad parlamentaria, y bueno, y condenada de una manera a no tener más en su inmunidad, a no ser más diputado. Sin embargo, eso ha ocurrido con otros factores que se le ha dado la posibilidad. Es un problema de manejar la política en términos que lo que es bueno para ti hoy, para mí va a ser malo mañana. Sí. Y eso es lo que hoy en día la política hay que sincerarla en ese sentido y respetar las reglas del juego. Mira, tenemos que ir a una pausa comercial. Al regreso quería que me explicaras un poco. Entonces, este debate que se aprobó hoy, fueron 20 países a favor de que se debatiera, ganándole a los, sí, creo que 16. 20-11 más 3 abstenciones. Más 3 abstenciones. Eso no significa que está activada la carta, que ni siquiera se está solicitando el estudio de la carta, porque están circulando unos tweets que dicen que sí, y quería que me aclararas eso. Ya regresamos.